again, tonight we are going over your new lead provider phase 3 functionalities. Bienvenidos a todos. Esta noche nuevamente les dejamos saber que van a estar escuchando la fase 3 del entrenamiento de la fase 3 del lead y las funciones de este ambiente. Exactly. So my name is Peter Callahan. We also have Lynn Philpott and Donna Cohen-Avery from the EEC here on the line with us. Lynn's going to be co-training with me. Buenas noches, mi nombre es Peter Callahan y seré su presentador. También se encuentra la señora Lynn Philpott y Donna Cohen-Avery en la línea. La señora Lynn Philpott va a ser la copresentadora conmigo. Excellent. And, of course, the one and only Johanna Ochoa is here translating me with all the content throughout the presentation. La licenciadora Johanna Ochoa estará traduciendo parte del contenido a través de la presentación. Great. So we are very excited to launch this lead portal with all the licensing features that will allow you to complete all of your licensing transactions. And this release has many more features compared to the previous releases. And we'll cover the following items during today's presentation. Estamos muy contentos de lanzar el portal de Lead con todas las funciones que le permitirá completar todas sus transacciones de licenciatura. Estas son algunas de las cosas que cubriremos hoy. Fechas de entrenamientos, materiales de entrenamientos, las funciones disponibles en el portal de Lead, una demostración en vivo que incluirá un resumen del panel de instrucción, resumen de la información de la educadora, la aplicación de transacciones, ejemplos de captura de pantalla y preguntas y respuestas. So today we will cover, I'll speak to some of the training dates that are coming up in case there's another training you'd like to join or someone else you know. We will talk about the different training materials that are available for you. And then we'll start to dive into the lead portal features. So we'll do a little navigation and then we'll go into a demonstration of the overview of the portal dashboard, your provider information, and we will spend a lot of time focusing on application transaction. And this is going to guide us step by step until it's submitted to the EEC. So it's going to be really exciting. We're going to have fun together. La presentación de hoy mantendrá como enfoque el someter una aplicación de renovación en el portal y nos guiará paso a paso hasta que tal es sometida a EEC. Esto va a ser muy emocionante. Great. And we will end today with a question and answers session, time depending. So please do type any of your questions right into the GoToMeeting question section. Terminaremos la presentación con la sesión de preguntas y respuestas, así que utilicen la parte donde se pueden hacer preguntas. Todo depende del tiempo que tengamos disponible al final de la presentación. Thanks for going with me, Joanna. You're great. So most of you already have access to the lead portal, and some of the content might be really familiar to you. If you do not have access to your lead portal, you'll need to contact your licensor to set up your access. And if you have specific questions as to how to file an incident, please contact your licensor as well. Muchos de ustedes ya tienen acceso al portal de Lead y parte del contenido le parecerá familiar. Si usted aún no tiene acceso al portal de Lead, necesitará contactarse con su licenciador para que le otorgue el acceso. Si usted tiene alguna pregunta específica de cómo llenar un reporte de incidente o accidente, por favor de contactarse con su licenciador. Great. And so now there's going to be some training sessions on the following dates, and we are going to record each session and make them available to you on the website as well, including today's session. Habrán más sesiones de entrenamiento en las siguientes fechas que aparecen en la pantalla. Grabaremos cada sesión y la tendremos disponibles en nuestra página de internet.
So here we've got an example of the training materials that are going to be available for you. So it's really important that we provide these additional materials to ensure that the knowledge is retained after this training session so you can perform your portal activities with the highest quality. So we've prepared an end user manual which contains step-by-step guidance through the lead portal features. Es importante que le proveamos materiales adicionales para asegurarnos que el conocimiento es retenido después de esta sesión para que usted pueda completar las actividades en el portal con la máxima calidad posible. Hemos preparado un manual de usuario, el cual contiene una guía paso a paso de las funciones del portal de Lead. Great. And as I mentioned, this presentation is being recorded. And this recording, as well as this presentation slide deck that we're showing, will be posted on the website for those who are unable to attend. In addition, those who would like to revisit the content can download the materials and review them as needed. Esta presentación está siendo grabada. La grabación, al igual que el material presentado, estará disponible en nuestra página de Internet para toda aquella persona que no pudo asistir a esta sesión. En adición, todo aquel que desee repasar el contenido puede descargar los materiales y revisarlos cuando sea necesario. So the lead portal is going to consist of several new features, but these are the two that we're really going to focus on today. So those will be your portal licensing dashboard, as well as transaction applications, which we'll get into. El portal de Lead consiste de muchas funciones, pero estas serán las dos que nos vamos a concentrar en el día de hoy. El panel de licenciatura de Lead y las transacciones de aplicaciones. All right, so without further ado, let's take a look at a live demo of our Lead portal environment. Veamos la demostración en vivo del ambiente del portal de Lead. So as we said, many or most of you are using the Lead portal now, and the login is going to be the same process to get onto the website. Como ya les indiqué, muchos de ustedes tienen acceso al portal de Lead. De la manera en que entramos al portal de Lead va a ser de la misma manera, con el mismo nombre de usuario y la misma clave o contraseña. And I don't know if you went over, but if you do not have Lead portal access, please just contact your licensor. They are looking forward to getting you into the system. Nuevamente, si usted no tiene acceso al portal de Lead, por favor de contactarse con su licenciadora. Estamos locos por entrarlos a usar Lead. So once you log in after our go live date, this is similar. So, and actually one thing I do want to point out, Joanna, is this is going to look slightly different than what yours will. This is a demo environment. So yours will have some slightly different features, but we just want to give you a feel for it today. El programa que vamos a usar hoy es una demostración. Ustedes, si entran al programa hoy mismo, no van a ver lo que nosotros estamos viendo ni le vamos a mostrar. Es una demostración, pero el día después de marzo 21, ustedes tendrán acceso y verán esta página como se las vamos a mostrar en el día de hoy. Absolutely. So, vámonos. Here's what it's going to look like for you. Así es que se va a ver cuando una vez comencemos después de marzo 21. Así es que se presentará la pantalla cuando ustedes se entren al portal de Lead. So as you can see right away, there's a lot more going on than there is currently on your Lead portal. Don't be intimidated. Como pueden ver, hay muchas más cosas de las que ustedes tienen acceso ahora mismo en Lead, pero no estén intimidados. So the first thing you're going to notice as we log in here is your portal licensing dashboard. Lo primero que ustedes verán será el dashboard de licenciatura, el panel de licenciatura de ustedes. Great. So this will list the name of your daycare provider, right? So it's going to list you as well as your status and your license status.
Esto mostrará su nombre, el nombre de su daycare y el estatus de su licencia. Underneath that, this is one feature that we're really excited about because it's going to let you know what the status of your license is and how many days remaining until it's due. En la parte de abajo estamos muy emocionados porque esta parte le dejará saber el estatus de su licencia y cuántos días quedan para que se le venza. So looking over at the left-hand side of the screen, again, we're not going to go through all of these features today. We're really going to focus on submitting a new transaction. Mirando a la parte izquierda de la pantalla, verán todas las funciones que existen en el portal de Lead. Nosotros nos concentraremos hoy en la de nueva transacción. So application options may vary depending on a transaction currently being in process. And that's what this section down here is going to show you. Okay. Las aplicaciones disponibles pueden variar de acuerdo a las transacciones que usted tenga disponible. You can see there's 4 different statuses of any transaction that you currently have in process. Draft, in progress, or drafts unsubmitted, then submitted, under review, and closed. Hay 4 estatus en los que su aplicación puede estar. Tenemos el borrador no sometido, en proceso sometido, en proceso bajo revisión y procesado y cerrado. So this is going to be the first place you're going to want to come and look if you're not finding a new transaction that you would like to submit in this new transaction tab that we'll go into in a minute. Esta sesión es lo primero que usted debe ver antes, si usted no ve el botón que dice nueva transacción o el enlace que dice nueva transacción. So underneath here, we'll also have potentially some pending actions for you to take. So this is going to just be based on what actions you need to take for your current provider status. Y ahí les va a dejar saber qué acciones usted tiene pendiente para lograr su estatus de licencia con nosotros. Great. So I do want to just show you a screenshot, just a picture of what having some licensing transactions in progress looks like. Le queremos enseñar una captura de pantalla para que usted pueda ver más o menos cómo se va a ver una vez usted tiene una transacción, una aplicación en proceso. Y esta es la pantalla que le están mostrando ahora mismo. So you can see on this image that there are 2 unsubmitted transactions currently in process by this provider. Si pueden notar, en esta transacción hay 2 aplicaciones, 2 borradores no sometidos a una EEC para esta educadora. So again, today is your first time seeing this new portal. So I want to be careful not to tell you all of the different features that are going to be on here, but I will touch on just a few. Esta es su primera vez viendo esta página, así que no queremos molestarlos ni preocuparlos con tantas funciones que hay disponibles, pero sí les vamos a mostrar algunas de ellas. Thank you, Johanna. Exactly. So here you can kind of see the type of transaction that you have unsubmitted, as well as your licensor information, the last step that was taken by yourself right now because it's in draft. So these are all options, as well as if you want to delete this transaction and start over, you're going to hit discard this application right over here. En esta página le da el número de la transacción, el estatus de su licencia, también la última cosa
sometida, el último proceso que usted terminó en su aplicación, y en la parte en donde le está apuntando es en donde usted descarta la aplicación si usted no quiere someterla y quiere borrarla. Este es el enlace que tuviese que darle para borrar su aplicación. Great. So this is showing when something's unsubmitted. Now this image shows you what it looks like when you have transactions that have been submitted to the EEC. Okay. Esta captura de pantalla indica cómo se ve cuando usted no ha sometido un borrador a EEC, y ahora le vamos a mostrar cuando usted somete la aplicación a EEC y está en proceso. Great. And again, a lot of different features on here. You'll notice the useful links under this renewal has a few other options, including requesting a tax certification, a BRC, or confirming that the fee has been mailed to the EEC. Como pueden ver, hay muchos enlaces y mucha información disponible. Los enlaces de ayuda para ustedes, si pueden notar, está cómo descartar la aplicación, cómo pueden pedir un tax certification, la notificación de los taxes para poder llenar su aplicación, y la hoja del background record check, que es la que chequea sus antecedentes penales. Todo eso lo van a poder tener acceso a mediante este programa. Exactly. And we'll spend more time talking about these features after we go live as well. But this click to confirm your application fee will be really helpful to let your licensor know that you have sent in the fee. Okay. Cubriremos esta parte después que implementemos el sistema. Le daremos más información acerca de estos enlaces una vez comencemos e implementemos el programa después de marzo 21. And just to go on to the next tab, right on your recent transactions, is the in progress tab. So you can see a couple different options that are here in progress as well. Nuevamente le vamos a mostrar cómo se ve la página una vez usted ha sometido y está bajo revisión. Great. And lastly, we have our closed transactions. So you can see there's no transactions in the other statuses, but it's just showing your historical transactions that you've done in the past. Y por último, ven la parte donde dice que su licencia o su aplicación ha sido procesada y está cerrada. Cerrada, que terminó el proceso de aplicación. So going back to our home page here, you can see that we currently do not have any transactions currently in process. Como pueden ver, no tenemos ninguna aplicación bajo ningún proceso en esta página que le están enseñando. Right. And again, this is just a demo environment, but this is what yours will look like potentially when you first log in if you have no transactions happening. Okay. Nuevamente esto es una demostración, ustedes no tienen acceso a esto todavía, pero cuando ustedes entren al portal, una vez lo implementemos, esto es lo que van a ver. Great. All right, so now we are going to initiate a renewal application, and this is what we'll spend most of our time on here. Ahora vamos a iniciar una aplicación de renovación, comenzaremos, y es en donde nos vamos a tomar más tiempo durante esta presentación. So anytime you want to start a new transaction, all you need to do is simply click on your new transaction button here on the left. Cuando usted desee comenzar una nueva transacción o una aplicación, le da al enlace que dice nueva transacción. And here you will see several different buttons based on your status as a provider and what transactions you currently have in process. Una vez le da al enlace de nueva transacción, usted va a ver ciertos botones que le da las
opciones dependiendo del estatus de su licencia. Usted verá las diferentes aplicaciones que están disponibles para usted. So we have many options on here. I don't know if it'd be helpful to translate them, Johanna, but there's apply for renewal, a change of address, change of license room, notifying the EEC if there's a change of household, request reissuance of license. So there's going to be a lot of options. I don't know if it makes sense to take you through all of them right now, but again, this will change based on what actions you've taken. Okay, so como pueden ver, hay muchos botones, van a tener muchas opciones. Algunas de ellas por encima es como renovar su licencia para un cambio de dirección, para cambiar el cuarto que tiene licenciado, y hay diferentes formas que van a poder usar. Son muchas, o no creo que sea efectivo discutirlas todas ahora. Y todo va a depender del estatus de su licencia y en qué proceso esté. Great, thanks, Johanna. Exactly. All kinds of different ones. So again, right now, we're just going to click on apply for renewal. Ahora mismo vamos a presionar donde dice aplicar para una renovación. So the first page that you will come to will be very similar to what you might have seen before. This is going to be the instructions page, giving you all the information you need to read through before initiating your renewal. La primera página que usted observará va a ser la página de instrucciones, que es similar a la que reciben ahora con su aplicación, y les da paso por paso lo que usted necesita para completar su aplicación. Exactly. Thank you. So as you scroll down, after you go through everything, we are just going to click on the next button. And the next is going to take us to the next step, as you can see each of the steps listed over here on the right. Después de leer todas las instrucciones, si va a la parte inferior de la página, puede ver donde dice siguiente, le da siguiente y lo va a llevar al próximo paso. Como pueden ver en la mano derecha de la pantalla, son todos los pasos que hay que completar para poder someter su aplicación. And now most of these steps are going to be similar to you based on the paper applications you've been using now. Muchos de estos pasos les parecerán familiares porque son parecidos a la aplicación que ustedes llenan ahora en papel. However, one of the main benefits of now having it within your portal is that you won't have to fill out all of your transaction and program information because the system will fill some of that for you. Uno de los beneficios acerca de usar el portal es que ya no tienen que llenar su información del programa, ya que el sistema lo captura y lo prepopula para ustedes. And that is this first page, is just your transaction provider information, some of which you'll be able to change, but much of which will be based on your license information that you would need to contact your licensor to make any changes to. Esta es la información de su programa. Algunas de estas áreas usted puede cambiar, algunas de ellas no podrá y tendrá que contactarse con su licenciador para que haga el cambio. So the very first option is to request if you'd like to change capacity. So that's going to be a drop-down menu for you on your renewal application. Una de las primeras cosas que debe contestar es si usted va a incrementar, está aplicando para incrementar la capacidad de su licencia. And then as we continue to scroll down, you will see basic contact information as well as other information, including your preferred language. I don't know why mine defaulted to English. It should be Spanish. Okay. Sí, cuando bajen un poquito más la página, verán la información del contacto, incluyendo el lenguaje que ustedes prefieren. As well as professional qualification registry number and expiration date, which you also pay attention to has a red asterisk or star next to it, which means this is required information
in order to go on to the next step. Al igual que el registro de PQ del desarrollo profesional, deben entrar el número y la fecha en que expira. Como podrán notar, tiene un asterístico rojo, lo que significa es que la información es requerida y mandatoria. And as you may have seen on applications within your current portal, we have a couple different options to go back, to close, to save, which you remember, we'll put it back in our draft status if we save, or if everything's been filled out, we can save and next. Okay. Como en otras aplicaciones, verán que hay varias opciones. Pueden poner la página previa que la lleva a la página anterior, cerrar la aplicación. Si le dan a salvar, a guardar, esto lo lleva a un borrador, no somete la aplicación, sino lo hace un borrador no sometido. Y si ya ha completado y tiene la información, le da a salvar y siguiente. And that's what we are going to do, is click on Save and Next. Y eso es lo que vamos a hacer, a salvar y a movernos hacia la página siguiente. And this is a good opportunity, since we've let her off the hook so far, to just make sure Lynn's here with us, and just let you know Lynn's going to be filling in some of the gaps, as well as someone who's been an admin and worked with EEC for a long time, so she'll be able to fill in any of the additional details here when it comes to especially our next page, which is adding your household members. So I didn't let you say hello, Lynn, if you want to just say hi. I am still here. Hi. Do you want me to talk about adding household members? You can, yeah. Let's let Johanna just translate what I said. Okay. Tomo el tiempo para presentarles a Lynn Philpott, es una de nuestras administradoras y ella nos va a ayudar a conocer cómo meter los miembros de nuestra familia o personas que residen en nuestras casas en el sistema como parte de su aplicación. Go ahead, Lynn. Okay. So on this page of your application, you will need to list all of your household members and individuals that are regularly on the premises of your daycare. En esta página, usted debe añadir todos los miembros de su familia que viven con usted y toda persona que va a su casa regularmente. To add a household member or someone that's regularly on the premises, click where the blue letters are and a screen will come up. Okay. Para añadir personas a su aplicación, deben darle a donde están las letras azules que dice añadir miembros del hogar o personas que se pasan en la casa regularmente y va a venir otra página. Okay, so on this screen, you'll need to provide the same information that you're used to providing for household members. You'll need to provide their name, their date of birth, but also some new information is going to be required. The first field up at the top that says role, that's where you would specify whether or not they were a household member or regularly on the premises. Okay. En esta parte ustedes van a tener que proveer información, la misma información que ustedes proveen ahora cuando ustedes llenan los nombres de sus familiares en la aplicación de papel, pero también se van a requerir ciertas otra información que ustedes no llenan en este momento. La primera cosa que van a tener que llenar es en donde dice role. Ahí es que ponen si la persona es un miembro de la familia o pasa en su casa regularmente. We also will require that you enter an email address for each person that you're adding here, because LEAD will automatically email each person a background record check form for them to fill out, and it will be sent back to EEC electronically. Okay. También se les va a pedir, se va a ser requerido que pongan un correo electrónico por persona que ustedes pongan en su casa, ya que el programa de LEAD
le enviará un correo electrónico con la hoja de los antecedentes penales para que esa persona lo llene y lo envíe electrónicamente. Todo va a ser sometido electrónicamente. So if this is a new person that you're adding, you would put in the effective date that they became a member of your household. And if you had someone that was no longer a part of your household, you would put a date in the term date, meaning the date that they moved out. Si esto es una persona nueva que usted está añadiendo, tienen que poner la fecha en que la persona se mudó con usted o pertenece a su familia. Y si la persona ya no vive con usted, entonces ponen en la fecha de terminación la fecha en que esa persona se mudó de su casa. The last two fields are similar to what we have now on the paper application. The relationship to the household member regularly on the premises. If this is a household member, you would enter something like this is my child or my spouse. Okay. Los últimos dos encasillados son cosas que usted generalmente llena en la aplicación actualmente. Es la relación del miembro con usted. Usted podría poner mi hijo, mi esposo. And then you would need to enter the average number of hours that the person is on the premises during child care hours. Y la cantidad de horas, aproximadamente la cantidad de horas que la persona pasa en su casa mientras usted está proveyendo el cuidado. Okay, and then when you're done filling this out, you would just save. And if you have any other people that you need to add, you would repeat this process for each member of your household that you need to add to your application. Una vez usted haya llenado toda la información, usted le da salvar y si necesita añadir más personas, comienza el proceso nuevamente con cada uno de los miembros de su familia. When you're done adding everyone, you do have to check that little checkbox that Pete's about to check off, and that just verifies that you've reviewed the whole list and that you have added all the people that you need to add to your application. Una vez usted haya añadido todos los miembros individuos al portal, necesita marcar donde Peter marcó que usted ha revisado la lista y que la información está correcta. Okay, so we're good with this page, and then we would click Save and Next to continue on with our application. Okay, le vamos a dar a salvar y siguiente. Great, and I'm going to let you just keep going on this one, just because this is your expertise. Okay, this next page asks a series of questions about the type of care that you're providing, if you're going to be doing evening or overnight care, or if you do homeschooling, or if you provide foster care. These are the same questions that we ask currently on the paper application. En esta página usted va a hablar proveer información acerca del estatus de su licencia. Son las preguntas idénticas que ustedes llenan en la aplicación actualmente, que dice si ustedes van a hacer la escuela en su casa, si van a ser foster parents. Todas esas mismas preguntas que ustedes actualmente responden en la aplicación, en esta hoja, en esta página, es que ustedes van a meter esa información. For each one of these questions, if you happen to answer yes, an additional box will open up where we would ask you to provide additional information about that question. Para cada una de estas preguntas, si usted contesta sí, se abre un encasillado donde usted debe describir y proveer más información acerca de esa pregunta. Okay. One other aspect to pay attention to as you are checking yes or no is that this could determine what documents or attachments are required based on how you've answered these questions. Otro aspecto que usted debe tener en mente es que dependiendo cómo ustedes responden a estas preguntas, determinará los archivos que usted debe adjuntar al final de la aplicación.
And you'll also notice that each one of these questions does have a red asterisk, so you do need to answer each one before you can move on. También habrá notado que cada una de estas preguntas tiene un asterístico rojo, lo que significa que debe contestarlas todas, es mandatorio. Okay. So once we've answered all of them, we can move forward to save and next. Are we good, Lynn? Yes, we are good. Una vez contesten todas, le damos salvar y continuar. Right, so our next step in the application process is going to be providing your background information, again, something that you have been doing in the past. Okay. El próximo paso es acerca de su información, sus antecedentes, y esta información es la misma que ustedes llenan en la aplicación ahora mismo, son las mismas preguntas. And the same process applies where each of these questions is required, as you can see from the red asterisk. And if you click yes, more information will also be asked of you. El mismo proceso aplica para estas preguntas donde son mandatorias, tienen el asterístico rojo, como pueden notar, y si contestan sí, se abre otro encasillado donde tendrá que someter más información. For the sake of ease, we're going to check no on each one of these, but it's really important that you are accurate with all of your information in your renewal application. Para este entrenamiento contestaremos no para que se nos haga más rápido, pero es muy importante que cuando usted esté llenando su aplicación lo haga adecuadamente y que sea correcto. Great, so once you've filled out all the questions, again, pretty straightforward, and now we can just click Save and Next to go on to our training information. Nuevamente, una vez haya contestado cada una de las preguntas, puede salvarlo y continuar. So here we are asking you to upload adequate documentation for each of these items prior to getting to the license, which we will talk about in a couple pages. Okay. En esta área usted debe proveer la información requerida para completar esta parte de la aplicación. Great. And just like the other two pages, we're simply going to answer yes or no and fill out all the required information. Como las dos páginas anteriores, lo mismo aplica para esta. Tenemos que contestar todas las preguntas y si contestamos sí, se abre otro encasillado donde debemos proveer más información. I do want to mention on this page that since we're asking about trainings, if you want to just click yes on one of them, if you have recently taken these required trainings, we are going to ask you for the most recent date. And on the attachments page, we're going to require that you upload your certificate. If you haven't yet updated these particular trainings, you will be able to submit your application, but the licensor is going to require proof of the trainings before they'll issue your license. Okay. En esta parte se está pidiendo información de los entrenamientos. Si usted pone que sí, se le preguntará la fecha en que tomó el entrenamiento. Esto se convierte en parte de los archivos adjuntos y la licenciadora necesitará prueba física de eso antes de otorgarle su licencia. So que ponga la fecha del entrenamiento aquí no significa que ya ha cumplido con el requisito. Thank you, Lynn. And so again, we have filled out every required field on the page, so we are able to click Save and Next. Hemos llenado todas las preguntas, así que le vamos a dar a salvar y continuar. So here is a short page just on your indoor-outdoor information.
simply asking if there's been any changes and where your drinking water is coming from. Esta página es bien corta, habla de su espacio interior y exterior, pregunta si ha habido un cambio en el espacio interior y de dónde proviene el agua de su casa. Great. As we can see on our guide on the right, we are almost done filling out this application. Como pueden notar en la página, en la parte derecha de la página, todo que está marcado, estamos a punto de completar la aplicación. So after I click Save and Next, we are now on our attachment page. Okay. Después de darle a salvar y continuar, nos lleva a la página de archivos adjuntos. As Lynn mentioned, depending on what selection you've made, you are going to then be required to attach the documentation to support your answer. Como Lynn ya les indicó anteriormente, de acuerdo a las respuestas de las preguntas que usted contestó, en esta parte usted va a tener que proveer prueba de lo que usted contestó. So to do that, all you need to do is click on this blue pin, and it will take you to an upload page. Okay. Y para lograr eso, usted debe darle al clip azul, al clip de papel azul que lo lleva a la página donde usted va a poder adjuntar el documento o archivar el documento. So this might be a little different than attachment pages you've used before because it allows you to upload multiple attachments at once. Okay. Este va a ser un poquito diferente a los archivos que usted ha usado antes, ya que este le permitirá adjuntar más de un documento a la vez. There may be some instructions on your page in the introduction information. La página le va a dar una pequeña introducción en la parte de abajo. And you do have the option to change the document name if you'd like to, as well as enter an expiration date if you are sure of that date. Okay. Eso aquí le permitirá, usted puede cambiar el nombre del documento y puede añadir la fecha de expiración si usted está seguro de tal. So to select an attachment, just like you've probably done before, you're just going to hit this select attachment button and choose the proper file from your computer. Okay. Le va a dar a donde dice Select Attachment, adherir archivos, como ustedes lo hacen en su computadora. Y va a seleccionarlo. Did you select it? Yep, Peter? so I've selected it. Yep, Okay. I selected and put it in there. I just didn't want to show you all the files on my computer. You probably don't want to see. So. Okay, so él seleccionó, let me just explain this if you don't mind. Él seleccionó de su computadora el archivo que quería añadir a esta página. No se los mostró para que ustedes no vieran todos los archivos que él tiene en su computadora, pero él lo seleccionó y ahora lo va a añadir. Go ahead, Peter. And here we go. This will show you. So you can select an attachment. These are just photos, right? So just took a photo and entered it here into that file. And now I'm going to click upload. Okay. Una vez lo selecciona, el archivo le pone upload, que es descargar. So now I could continue to add attachments, but if this is the only one that I need, I now, as it says here, want to click Save before closing out this screen. Una vez usted le da a Upload, tiene la opción de añadir otro archivo si es necesario, pero si ese es el único documento que usted va a adjuntar, entonces le da a Salvar. So
So once I've saved that document, you can see the status has changed from unsubmitted to submitted. Una vez usted añade y salva ese archivo, ese documento, verá que el estatus cambió de no sometido a sometido. And now we need to do the same process, which I'll go through quickly, for the other files that are required. Y ahora, una vez hecho ese, continuamos al próximo paso, que es añadir el documento, adjuntar el documento necesario para este otro proceso, y él lo va a seleccionar. Es igual de lo que hizo anteriormente, es el mismo paso. So again, I select the file, click Upload, and then click Save. Nuevamente se selecciona el archivo, se le da Upload y se guarda. And once all of our documents are submitted, we can go on to our final page and review our application before submitting it. Y una vez todos los archivos han sido adjuntos, podemos dar siguiente a continuar. So if you've been using Lead already, you've seen this final page before you submitted. So it's going to give you all of the information that you've just entered for this transaction. Si usted ha usado Lead anteriormente, esta página le parecerá familiar. Le da toda la información, es un resumen de todo lo que usted llenó en esta aplicación. Da todas las respuestas a las preguntas. As you look through your application, if you notice anything that needs to be fixed or changed, you can either click the previous button or go back up to your guide and click on any of the stages that you have already completed. Si mientras usted está revisando la aplicación, las respuestas, nota que hay algo que está erróneo, tiene dos opciones: darle a la página previa y regresar a la página previa, o mirar a la guía en la parte derecha y darle clic a cualquiera de las áreas donde se encuentre la información que usted debe cambiar. So if I realize I forgot to add a household member, I'd simply click on household members and I can add another right here on the screen. Por ejemplo, si se le olvidó someter el nombre de un miembro de la familia, le da a miembros de familia y añade el nombre de la persona. And I can move back to my review and submission page only once I've completed all of the pages before. Y usted puede regresar a la página de revisión y submisión siempre y cuando usted haya completado todas las páginas anteriores. So now that I am confident and sure that my application is correct, instead of having to sign a paper application, you now can simply read these terms and conditions and click the checkbox. Ahora que ya he revisado la aplicación y está correcto y la puedo someter, debe leer los términos y condiciones que aparecen ahí, marcar si lo acepta y darle donde dice acepto y someter. And it's important to remember that once you submit, you can view your application, but you will not get to make any changes unless your licensor communicates with you. Una vez usted somete la aplicación, usted puede ver la aplicación, pero ya no va a poder hacer cambios a menos que se contacte con su licenciador. So I like to give quizzes for you. So who can tell me where this application is going to be on your homepage now that I've hit submit? Nos gusta hacer un examen. ¿Quién de ustedes nos puede dejar saber dónde va a estar su aplicación en la página principal una vez le demos someter?
And I can hear so many of you saying, and you're completely correct, it's going to be down in my licensing transactions under the Submitted tab. So great job, everybody. Y yo escuché muchas de las voces de ustedes diciéndome que estaría en las transacciones de licenciatura bajo sometida en proceso. So, As we go ahead. As we said, you can now click right here on your transaction ID number and view the transaction, but you cannot make any changes at this point. Como les indicara antes, ustedes le pueden dar al número de la transacción y pueden ver la aplicación, la transacción, mas no pueden hacer ningún cambio. If I had clicked save before submitting, this application would be here in my draft unsubmitted tab. Si yo le hubiera dado a guardar antes de someterla, esta aplicación, este borrador estaría bajo borrador no sometido en esta área.